ahora sí, nos vamos a ir con nuestra próxima invitada, agradeciéndole por su paciencia y espera. Em, a la representante de la Universidad Internacional de La Rioja, a la ingeniera Pilar Villena Esponera, investigadora de este proyecto de la UNIR para luchar contra la desnutrición infantil en Ecuador. ¿Cómo le va, doña Pilar? ¿Cómo está la sintonía? ¿Nos recibe bien? Hola, buenos días. Sí, les escucho perfectamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Le pregunto igual que la vez pasada, ¿por dónde la encontramos? ¿Por Ecuador o por Madrid? Pues ahora estoy en España, estoy en una provincia cerca de Madrid, pero yo estuve viviendo 4 años en Ecuador, en Esmeraldas estuve viviendo. En Esmeraldas. Es que tengo mucho Provincia. cariño a Ecuador. Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo y bueno, significa que lo conoce el país muy, muy de cerca y la Universidad de La Rioja está trabajando aquí fuerte. Y cuéntenos el proyecto en contra, o sea, para combatir la desnutrición infantil. Le cuento, la semana pasada entrevistaba a un campeón mundial que tenemos de velerismo, el primer campeón mundial en el Ecuador, en Ujú. la historia, y que se llama Jonathan Martinetti. Y ellos están haciendo hay una fundación y una escuela para enseñarles velerismo a los chicos, niños, niñas de la provincia de Santa Elena, pues que tienen la ventaja, al igual que en Esmeraldas, de estar 7 días a la semana en el mar y de poder practicar pues mucho más. Y nos decían dos cosas que eran tremendas, por las cuales se complicaba mucho esto. Primero, la desnutrición infantil, que tienen que darles alimentación. Y segundo, que no saben nadar. Aunque uno pensara lo contrario, ¿no? Porque viven en el mar, aprenden a nadar desde pequeños. No, no es así. Y a eso voy. El tema de la desnutrición infantil, usted trabajó en Esmeraldas y cuéntenos bueno, el análisis y qué resultados han tenido hasta el momento. Pues mira, nosotros desde la Universidad Internacional de La Rioja lo que estamos haciendo es apoyar al gobierno a través de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Estamos apoyándoles con formaciones tanto a personal funcionario como a vigilantes de salud comunitaria, que además estos vigilantes son las personas que están en contacto directo con las familias, fortaleciendo capacidades, ¿no? Como universidad al final tenemos ese foco, ¿no? En mejorar las capacidades de las personas que se desempeñan, y con esto lo que buscamos es trasladar una estrategia que hay a nivel nacional al ámbito local, ¿no? Consiguiendo, bueno, pues que estemos de alguna manera bien articulados desde el plano nacional, pero también a través de los gobiernos, de los GATS, a través de las propias comunidades, con todo este trabajo que hacen los vigilantes de salud comunitaria. Toda esta estrategia, ¿no? Forma parte de un paraguas más amplio, ¿no? Donde además de trabajar en esta área como le indico, ¿no? Como universidad, fortaleciendo capacidades, también trabajamos junto a la Fundación REDNI, la Red por la Desnutrición Infantil, en estrategias directas para combatir la desnutrición infantil entre las familias, ¿no? Como decías antes, dentro de las zonas del país donde hay mayores índices de desnutrición infantil, encontramos la zona sierra, ¿no? Que sería como la zona donde mayor desnutrición infantil hay, pero en la zona costa es Santa Elena la que sufre en mayor medida esta problemática, ¿no? Con cerca de un 30% de los menores de 2 años con desnutrición crónica infantil. Y por supuesto afecta a sus capacidades, ¿no? A sus posibilidades de desarrollo futuro. eh, y bueno, como decías, en el caso de participar en alguna actividad como podría ser la vela o cualquier otra, ¿no? Desde el ámbito educativo, son cuestiones que afectan de manera grave, ¿no? Y que hay que combatirlas.
Las 10 de la mañana con 28 minutos, 10 con 28. Eh, una consulta, uno se queda pensando, y se lo decía la semana pasada, y también le transfiero a usted esta inquietud. Si es que viven eh, las familias, digo los padres de familia, ¿no? Al lado del mar, donde hay peces abundantes, mariscos, ¿por qué no los alimentan correctamente a los chicos? Bueno, hay veces que esto tiene que ver con las pautas, con los hábitos que podemos tener en relación a la alimentación, ¿no? Yo creo que si bien la población que puede estar en la zona de costa podría tener más acceso al pescado, al final también tiene un coste económico, las familias incluso pueden querer destinar sus recursos pues, a otro tipo de alimentos que al final suelen ser pues, más económicos, más rápidos de elaborar. Y luego quizás también tiene que ver con la capacidad, ¿no? Con el conocimiento que tengan esas familias acerca de las consecuencias que tiene la desnutrición. Tenemos que pensar que cuando hacemos una intervención tenemos que abordarla desde tres panoramas diferentes o desde tres ámbitos diferentes que forman la base del comportamiento. Por un lado, la capacidad que tiene que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? Con estos conocimientos sobre cuáles son los buenos hábitos de alimentación. Por otro lado, también con la oportunidad, que esto tendría que ver con la capacidad de acceder a esos alimentos, ¿no? A productos variados, a una dieta variada de manera asequible, ¿no? Que estaría vinculado más pues, con los precios de los alimentos. Y por otro lado, la motivación que tiene la persona por consumir alimentos que sean saludables, ¿no? La motivación ahí tenemos que trabajar desde dos aspectos. Por un lado, generando hábitos que sean saludables. Y los hábitos al final tienen que ver con esa motivación instantánea, ¿no? En el momento, porque si tenemos una serie de hábitos los vamos repitiendo. Y por otro lado, también la motivación reflexiva, que tiene que ver con esa conciencia que tenemos que tener como padres y como madres de la importancia de una adecuada alimentación en los niños y las niñas. Pero bueno, al final también tenemos que entender que la desnutrición infantil no solo está vinculada con los alimentos, ¿no? Con una variedad, con un consumo de alimentos variados y nutritivos, que por supuesto es una de las principales cuestiones a abordar, sino también con otros muchos aspectos que trabajamos en el marco del programa, ¿no? Que son, por ejemplo, la calidad del agua, la lactancia materna exclusiva, la asistencia a los controles de salud, una crianza con apego, ¿no? El cuidado de la infancia. Son todos aspectos que también tienen que ver con la desnutrición infantil. Las 10 con 32 minutos, vamos con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala para nuestra invitada, la ingeniera Pilar Villena. Ingeniera Villena, mucho gusto de saludarla. Hace poco Igualmente. terminó el gobierno del señor Lasso, que dijo Ujú. que como una de las estrategias principales de su gobierno era luchar contra la desnutrición infantil y se fue dándonos cifras. Dicen muchas veces que las cifras estadísticas de los políticos son mentirosas. Usted, que es estudiosa de estos temas, ¿qué puede decir al respecto? ¿Realmente sí se hizo un trabajo bueno contra la desnutrición infantil? Bueno, como aspecto positivo, yo lo que podría decir es que la estrategia nacional contra la desnutrición infantil no fue diseñada únicamente por parte del gobierno, sino que también cuenta con un soporte de instituciones y el aval de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que identificaron las mejores opciones, ¿no? Las mejores alternativas de intervención para combatir la desnutrición infantil. Además, no era una estrategia que partía de cero, ¿no? Sino que también tuvo una continuidad del gobierno anterior. Lo ideal es que este gobierno nuevo también continúe en esta misma estrategia. En relación a las cifras, hay una cuestión que sí que es positiva, porque llevaba muchos años sin analizarse cuál era la situación real de la desnutrición infantil en Ecuador. Y es muy positivo que se lanzara una encuesta nacional específica sobre desnutrición infantil, porque de esa manera tenemos claro desde dónde partimos, ¿no? Y conseguir datos que sean actuales y centrados en la desnutrición infantil
es un valor excepcional que tiene ahora mismo Ecuador para poder evaluar si las políticas que se están implementando realmente tienen el efecto deseado. Ingeniera Villena, dígame una cosa, ¿es necesario también en el Ecuador una especie de mayor educación nutricional? Porque hace un momento se enfocaba, yo vivo cerca de la playa, y yo veo que aquí, por ejemplo, el pescado es muy barato, completamente barato. Es una pieza fundamental de una buena nutrición, ¿no? Y pensar que aún así tenemos desnutrición infantil, ¿a qué se debe? ¿Falta de conocimientos de nutrición, de lo que se le debe, cómo se debe alimentar a las personas? ¿O solamente es cuestión ya de una cultura de mala alimentación? Claro, como les decía anteriormente, tiene que ver con diferentes factores. Es verdad que hay en algunas zonas, como por ejemplo en la zona de costa, que la variedad por el consumo de proteína procedente del pescado puede ser mejor, ¿no? Pero puede que haya otros aspectos que estén influyendo a que los niveles de desnutrición infantil sean mayores, como por ejemplo la calidad del consumo de agua potable. Si los niños en las primeras meses, años de vida consumen un agua que no sea potable, que no esté limpia, que les cause enfermedades recurrentes, diarreas recurrentes, esto provoca que tengan una situación de desnutrición, ¿no? A veces no solo es si hay un mayor consumo de un tipo de alimento o no. Y luego también tiene que ver el consumo de, bueno, de las frutas, de las verduras, de productos que sean de temporada y que sean producidos a nivel local, etcétera. Y también tiene que ver con los hábitos que cada vez más se están desarrollando, sobre todo bueno, en la infancia, bueno, y en la edad adulta también, a nivel mundial. No es un tema exclusivo de Ecuador, ¿no? Que tiene que ver con el consumo de alimentos rápidos, gaseosas, con alto contenido en azúcar, altamente energéticos, ¿no? Que como que nos llenan, nos sacian, pero que luego tienen un aporte nutricional muy escaso a nivel de vitaminas, minerales, etcétera. Este tipo de cuestiones de modificar esos hábitos para contribuir al final a una población saludable, porque todo esto luego revierte también en las instituciones sanitarias, ¿no? En el coste que tiene para la salud para el país, pues son aspectos clave que se tienen que trabajar en Ecuador, pero en gran parte del mundo también. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúa con el diálogo. Gracias, Julito, para agradecerle a la ingeniera Villena. Me imagino que mientras acá nosotros estamos con muchísimo calor, usted debe estar con muchísimo frío, porque están allá en época de invierno, ¿no? Así es Sí. que igual eh, esperemos que sigan adelante, particularmente usted, la gente de la UNIR, en este trabajo conjuntamente con el programa del gobierno que tiene que ver con desnutrición infantil, porque existe en zonas costeras, como en el caso de Esmeraldas, y también hay muchísimo en la sierra del Ecuador. Eh, Ujú. entonces, se requiere una niñez que está desnutrida, no tiene futuro ni para educarse, que es ya otro problema, pero con desnutrición no se avanza a ningún lado. Exacto, así es. Pues muchísimas gracias. Bueno, de hecho me gustaría terminar con una frase, ¿no? De una película que hacía UNICEF que decía que si priorizamos el comienzo de la vida, cambiamos toda la historia. Bueno, pues ojalá avancemos en esta cuestión desde todos los frentes que sean posibles. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy gentil. Y que tenga buena tarde allá, acá buenos días. Y felices Salud. fiestas. Exacto, igualmente, felices fiestas. Aunque allá no solo celebran el Navidad y Año Nuevo, sino también después el Día de Reyes. Esa es la Sí, sí. verdad. Es verdad. Bueno, un cordial saludo y gracias por atendernos. Nos vamos a ir en breve ya a la pausa, a despedirnos. Viene la hora del pocho.